Queremos encontrar la suma parcial. Mirando nuestra fórmula, observe cómo, debido a que tenemos 1 negativo elevado a la potencia de n, tenemos una serie alterna donde, cuando n es impar, el término sería negativo. Cuando n es incluso, el término sería positivo. Observe también cómo el índice n, comienza en n es igual a 0, y va a n es igual a 38. Lo que significa que tenemos un total de 39 términos. Entonces, debido a que hay tantos términos, no queremos encontrar los 39 términos para encontrar la suma. Comenzaremos a expandir la serie y luego esperamos reconocer un patrón para que sea más fácil para encontrar esta suma parcial. Al observar nuestra fórmula, sigamos adelante y factoricemos estos 3 para simplificar la expansión de la serie. Podemos escribir esto como 3 veces la suma de n es igual a 0, n es igual a 38. De 1 negativo elevado al poder de n veces n. No aprovechamos esta propiedad en el ejemplo anterior, pero esta vez veamos cómo al factorizar estos 3 se simplifica la suma parcial. Entonces esto sería igual a 3 veces la cantidad. N es igual a 0, solo tenemos 1 negativo para 0 por 0. Además, cuando n es 1, tenemos 1 negativo para las primeras veces 1. Además, cuando n es 2, tenemos 1 negativo a la segunda por 2. Cuando n es 3, tenemos más 1 negativo al tercero multiplicado por 3. Además, cuando n es 4, tenemos 1 negativo al cuarto 4 veces. Y, por supuesto, esta serie continúa. Sigamos adelante y encontremos los 2 últimos términos de la serie. N es igual a 37. N es igual a 38. Entonces, cuando n es 37, tenemos 1 negativo a la potencia 37 por 37. Además, cuando n es 38, tenemos 1 negativo a la potencia 38 multiplicada por 38. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos. Entonces aquí tenemos 3 veces la cantidad, esto sería 0. Esto va a ser negativo, por lo que tenemos más negativo. Podríamos escribir menos 1, pero lo dejaré como una suma. Más 1 negativo al segundo multiplicado por 2 es positivo 2. Más negativo 1 a la tercera por 3. Es negativo 3. Más negativo 1 al cuarto por 4 es 4. Y los 2 últimos términos, tenemos, 1 negativo a la 37ª potencia que es negativa 1 vez 37 que es negativa 37. Más 1 negativo a la 38ª potencia es positiva multiplicado por 38 es positivo 38. Ahora para analizar esta suma, y ver si reconocemos un patrón. Bueno, el primer término es 0, vamos a ignorar ese término. Ahora, si emparejamos los términos de la suma, reconoceremos un patrón. Observe cómo negativo 1 más 2 es 1, negativo 3 más 4 también es 1. Mirando el último par, negativo 37 más 38 también es 1. Observe cómo esta suma parcial es realmente solo 3 veces la suma de un cierto número de unidades. Entonces, si podemos determinar cuántos sumamos, podemos determinar esta suma parcial. Bueno, sabíamos que teníamos 39 términos, pero este primer término es 0, lo que significa que tenemos 38 términos distintos de 0. Entonces, si combinamos 38 términos, tendríamos 19 pares porque 38 dividido entre 2 es igual a 19. Lo que significa que esta suma parcial es realmente 3 veces 19 unidades o 3 veces 19 veces 1. Que por supuesto es solo 3 veces 19, lo que equivale a 57. Entonces, la suma parcial es igual a 57. Espero que les haya resultado útil.